Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Y pues bueno, vamos a iniciar la conferencia de prensa. Gracias por estar el día de hoy aquí en esta conferencia virtual. Como grupo parlamentario de Acción Nacional, hemos estado insistiendo y lo seguiremos haciendo en que tenemos que generar con urgencia políticas públicas precisamente para la protección y apoyo al empleo, pero también con una visión hacia las mujeres. Hoy en día en México no solo nos encontramos ante un problema de feminicidios y la violencia contra las mujeres, sino que también estamos ante esta brecha de desigualdad que se ha aumentado ahora evidentemente, como consecuencia de la pandemia y como consecuencia también de la crisis económica que tenemos. Por eso en el PAN hemos propuesto iniciativas en todos los sentidos. En el tema de garantizar la seguridad social para trabajadoras del hogar, regular el trabajo a distancia o teletrabajo, la flexibilización de horarios laborales, guarderías, estancias infantiles, todo ello para mejorar precisamente y apoyar a las mujeres, sobre todo ante hoy esta crisis que estamos padeciendo en México y por supuesto también en el mundo, no hay que dejar de decirlo. La profunda crisis económica que hoy estamos padeciendo a consecuencia del mal manejo del gobierno federal, de la emergencia sanitaria, ha golpeado fuertemente también al sector de las mujeres. En materia de desempleo, por ejemplo, quiero decirles que las 2/3 partes de todas las personas que se quedaron desempleadas en los últimos 6 meses mayormente fueron mujeres. Y en esta brecha laboral ahora, por cada 1.7 hombres que trabajan, solo labora una mujer. Entonces, ante esta pandemia, la brecha laboral, pues evidentemente se ha incrementado. Si de por sí antes de esta crisis sanitaria veíamos que había todavía esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, sobre todo también en el mercado laboral, hoy pues se ha incrementado. Es evidentemente lo que nosotros estamos, adicionalmente a lo que ya les comenté, como todos sabemos, la carga de trabajo para las mujeres en COVID y más en la nueva normalidad a las labores del hogar de la mujer, como también sumar la atención y el cuidado de los hijos ahora que se toman clases a distancia. Todo ello pues ha dificultado aún más que se pueda buscar o regresar a sus centros de trabajo. Y por si fuera poco, pues las actividades económicas que se emplea hoy las mujeres han sido evidentemente las más golpeadas, como la hotelería, los restaurantes, las actividades de ventas no esenciales han estado detenidas por más tiempo, afectando la economía de las trabajadoras mexicanas. Hoy queremos por eso insistir nuevamente en que necesitamos apoyar desde el Senado de la República, desde el Poder Legislativo y por supuesto en un acompañamiento hoy al gobierno federal, a los gobiernos estatales, con el propósito de que tengamos que dar un apoyo, un ingreso básico universal. Es una medida que sería de gran apoyo para millones de mujeres, muchas de ellas quienes son jefas de familia y que se han quedado sin un ingreso. Por eso nosotros, en estos momentos, ante esta crisis, hemos dicho hacer un llamado a una consulta popular que sirva, una consulta popular para que los mexicanos decidan algo que sí les sirva y no un show mediático como lo hemos visto que ha tenido y ha llevado este gobierno de Morena. Por eso nosotros seguiremos impulsando a que la pregunta importante que se deba de formular es a preguntar a las mexicanas y los mexicanos si se quiere recibir un ingreso básico universal. Es por eso que nosotros hacemos un llamado a las y los mexicanos a que se sumen y apoyen esta consulta, porque ya no tenemos más tiempo que perder y evidentemente un ingreso básico universal puede hacer una gran diferencia en lo que hoy estamos atravesando ante esta crisis sanitaria, económica, que yo le hablo la crisis cuádruple, porque no solamente es sanitaria, económica, sino también social y por supuesto de seguridad pública. Ese es el impacto que hoy tenemos. Y por eso es que nosotros pensamos que un ingreso básico universal puede hacer la gran diferencia para este país. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Buen día. Muchas gracias, senadora. Tenemos 3 preguntas. La primera de Rubén Arismendi nos dice, sobre el plan de reactivación económica que presentó hoy el presidente, el plan de infraestructura, ¿es correcto dicho plan o lo considera electorero?
Bueno, creo que nosotros en Acción Nacional siempre hemos creído en que el tema de infraestructura y la inversión pública debe ser fundamental para el desarrollo económico. Por supuesto que esa ha sido siempre una dinámica de Acción Nacional. Inclusive creo que hoy es una parte, yo pude ver un poco de la propuesta que se están planteando. Creo que es un análisis todavía mucho más a fondo. La acaban de presentar apenas hace unas horas el gobierno federal. Evidentemente, siempre hemos coincidido en que tenemos que buscar la inversión pública y privada. Lo que yo no a veces no comprendo es que cómo amanece el presidente. O sea, digo, canceló un aeropuerto, por ejemplo, la construcción de un aeropuerto que era un trabajo, una obra de infraestructura que evidentemente iba a ayudar no solamente el tema, digo, el tema económico y lo que hemos dicho. Cancela, por ejemplo, la cervecera en Baja California, cuando también fue derivado de los acuerdos de TEMEC en una inversión pública-privada y sobre todo con otros países. Es decir, nosotros sabemos de lo importante que debe de ser la reactivación económica y, por supuesto, en un acompañamiento de la iniciativa privada y pública. Quien genera la riqueza en este país es la iniciativa privada y muchas de ellas son las microempresas. Entonces, estamos hablando de propuestas que presentaron el día de hoy de infraestructura, sobre todo. Veía el tema de caminos, el tema de puentes, el tema de carreteras, o sea, muy bien, pero evidentemente nosotros creemos que debe de haber mucho más integración en la misma. Y voy a poner un ejemplo, y con esto termino en esta parte. Vi en lo que pude ver del documento, que todavía, insisto, vamos a analizar un poco más, hablaba de la industria turística y hablaba, por ejemplo, del mantenimiento de carreteras, el tren de pasajeros, claro, porque pues el presidente trae en la mente el tema del Tren Maya, la rehabilitación y construcción de aeropuertos y la mejora en la seguridad pública. Por supuesto que eso es importante para el sector turístico, pero ¿dónde está, por ejemplo, la promoción turística para poder reactivar fuertemente la economía? ¿Dónde está una política pública integral, por ejemplo, en este sector, en la industria turística, que vaya en aumento y sobre todo en apoyo a toda esta gran industria que genera un gran potencial de nuestra economía en México? Sí creo que es una parte importante de infraestructura, de comunicaciones, de conexiones, de parte de lo que se ha planteado, pero creo que sí debemos, se debe también de decir que debe de ampliarse finalmente, debe de haber una cobertura mucho más amplia en una real reactivación económica para el país. Por eso, y aparte, de manera directa, el tema de los apoyos a las trabajadores formales e informales como un ingreso básico universal, creemos que va a ser también fundamental para el tema de reactivación económica. Es decir, debe haber propuesta totalmente integral para que esta se pueda dar. Insisto, hay una crisis cuádruple, es decir, de salud, económica, social y por supuesto también de seguridad pública. Entonces creemos que debe de haber una propuesta totalmente integral de reactivación económica para México. Muchas gracias, senadora. Karina Aguilar nos pregunta, ¿considera prudente y necesario gastar 8,000 millones de pesos en la consulta popular en medio de esta crisis económica? Nosotros lo dijimos la semana pasada, me parece el viernes tuvimos igual conferencia de prensa aquí con ustedes, lo comentaban mis compañeras y compañeros senadores, evidentemente son 8,000 millones de pesos que se van a hacer en una consulta que para nosotros no sirve, el tema de la impartición de justicia, el decir, el de preguntar si quieres, que aparte es para actores políticos, hoy ya quedó como actores políticos, decíamos, bueno, ¿y quiénes son los actores políticos? Pueden ser líderes sindicales, pueden ser organizaciones civiles que también tienen decisiones o dan opiniones en remarcarlo, la opinión pública sobre todo. Entonces, es decir, ¿por qué una pregunta, una consulta que no sirva cuando nosotros consideramos una que sí sirva es si las mexicanas y los mexicanos, los trabajadores, las y los trabajadores formales e informales quieren recibir un ingreso básico universal? Entonces, nosotros consideramos que evidentemente, y desde la semana pasada lo dijimos, derivado de la sentencia, de la resolución de la Corte, es que vemos que es populismo, no es una consulta popular, es una consulta populista, que lo que quiere hacer el presidente es volverse a marcar subiendo en la popularidad, porque evidentemente ha tenido un impacto de baja hacia su persona,
y por supuesto que utilizas tus mecanismos. Lamentablemente, esto es lo que estamos viendo y que evidentemente sí es un despilfarro de recursos para una consulta que no sirve, una consulta en la cual ni siquiera puede tener, lo dijeron en la Corte, ni siquiera tiene un grado de vinculación, ni siquiera va a poder la Fiscalía a través de esta consulta tomar una determinación. Es decir, la autoridad debe ejercer la aplicación de la ley, la impartición de justicia, y no a través de una consulta que no sirve y que al menos los senadores del PAN y otros que nos han acompañado, algunas otras fracciones parlamentarias que hicimos estas solicitudes, una consulta que sí sirva, una consulta para saber si las trabajadoras, si los trabajadores quieren un ingreso básico universal. Muchas gracias, senadora. Jorge Chaparro, te veo conectado. ¿Haces tu pregunta? Sí, por favor. ¿Qué tal, senadora? Muy buenos días. Yo quisiera preguntarle, en torno a este anexo 13 del presupuesto de egresos de la Federación, que tiene que ver con la igualdad de las mujeres o el presupuesto para la igualdad, y donde se programan 128,000 millones de pesos supuestamente para la igualdad de las mujeres. Se incluyen programas como las becas para personas de tercera edad, se incluyen becas para estudiantes Benito Juárez, se incluye el programa Sembrando Vidas, se incluyen, en fin, cualquier cantidad de programas. Preguntarle si usted coincide con el gobierno federal en que todos estos programas son transversales y apoyan la igualdad y la paridad de género, por una parte, y preguntarle en torno también a esta, desaparición de fideicomisos a los que ayer decía Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que serían transferidos directamente a las dependencias y algunos a la tesorería de la Federación, pero no queda claro cómo van a operar, por ejemplo, el Fonden en este momento en Tabasco, donde se requiere atención inmediata. Dice que habría el concurso de 20 o 30 dependencias que tendrían necesidad de participar en esta ayuda a la población. ¿Qué opinión le merecen estos dos asuntos? Muy amable, gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, bueno, en primera instancia, tú lo acabas de mencionar sobre este apartado que crece, ellos comentan que crece evidentemente ahora casi prácticamente un 20% para buscar el tema de la equidad. Tú acabas de enumerar una serie de incluso programas que están ahí, como el de Sembrando Vida, adultos mayores. Nosotros creo que no vemos que sea un propósito finalmente para la equidad de género. O sea, estamos viendo que es una serie de programas diversos, que en este caso es para jóvenes, es para los adultos mayores, y nosotros, por supuesto, vemos que no es con ese fin y ese propósito. Creemos que inclusive parte de y lo voy a ligar un poco con la otra pregunta que haces de la desaparición de los fideicomisos, pues finalmente estamos viendo donde ahí está golpeando en el tema de los fideicomisos para inclusive el tema para atender los asuntos sobre violencia de las mujeres. Entonces, ahí, en la desaparición de estos fideicomisos, fondos y fideicomisos, para nosotros es muy lamentable, sobre todo porque estamos hablando de a lo largo de 20 años aproximadamente que han ido generándose estos fondos y estos fideicomisos con un propósito muy particular para lo cual están hechos cada uno de ellos. Y yo te voy a hablar, por ejemplo, del Fonden, que eso es uno muy importante, al menos como senadora de Quintana Roo. Ahora acaba de pasar la tormenta tropical Gama el fin de semana por nuestras costas, por Quintana Roo, por supuesto. Evidentemente, para Quintana Roo, y hace un par de meses, cuando estuvo la pandemia, acababa de iniciar, también vino unas fuertes lluvias e inundaciones, y lo único para lo cual este fondo ha sido muy importante es al menos para Quintana Roo, para el tema de huracanes o inundaciones por excesos de lluvias, y por supuesto que es de suma importancia, y tiene reglas operacionales muy estrictas, muy adecuadas a lo que se va a solicitar, pero sobre todo con auditoría, con transparencia, y hemos insistido a lo largo de estos 2 años del gobierno federal de Morena. El desaparecer de un tajo proyectos tan importantes que han servido al país y que ha sido por tantos años,
lamentablemente los desapareces de un tajo como lo quieren hacer con los fondos y fideicomisos, donde hay reglas operacionales muy estrictas. Y si lo que se quiere es mayor transparencia, que no se haga malversación de esos recursos, pues evidentemente pongámosles más reglas claras de transparencia, de auditoría, de revisión, pero no desaparecerlos, porque lo que nosotros consideramos que finalmente si todo entra a la bolsa de la federación, ¿cuáles van a ser las garantías que se van a tener para que ese recurso sea destinado a ese fin o a ese propósito, como el fondo o el fideicomiso, como un instrumento jurídico también, por supuesto, te daba esa garantía? Hoy va a estar a la discrecionalidad del presidente, esa es la realidad. Hoy va a estar a lo que el presidente decida, bueno, pues vamos a mandar esto, ¿no? Vamos a mandar lo otro, porque eso es lo que él va a considerar, las cantidades que él considere, y evidentemente no como de alguna manera estaba establecido de manera clara, fija en las diferentes leyes que inclusive están reformando, donde se están derogando muchísimas de ellas. Y te voy a poner un ejemplo en el tema para víctimas. Había un porcentaje del presupuesto, un porcentaje ahí establecido, es decir, había un presupuesto progresivo, o sea, no podía ser menos que el año anterior, siempre tiene que ir creciendo. Entonces, evidentemente, se quita todas estas reglas, todos estos candados que exclusivamente es para que se destine al lugar o para lo que fue hecho, que sea progresivo, o sea, es decir, que siempre esté sumándose cada año que se vaya proponiendo, y todas estas reglas de transparencia, de auditoría y de supervisión. Hoy está al escrutinio ya la discrecionalidad del presidente a decidir cómo lo va a mandar, y eso no garantiza, por supuesto, que se sigan manteniendo estos fondos como tal. Y esto es lo que nosotros hemos señalado desde la semana pasada, y finalmente pues pasará en su momento a la Cámara de Senadores, y también pues daremos todas estas serie de argumentos con el propósito de que se puedan mantener estos fideicomisos que son tan importantes para el país. Senadora, perdóneme, nada más una aclaración. Entonces, ¿usted no estaría pensando que alguno o algunos de esos fideicomisos sí pudieran desaparecer porque son inoperantes, son oscuros, son propicios para la corrupción? ¿Todos deberían de mantenerse o debería de revisarse y ver si hay algunos que sí pudieran salir? Yo creo que todos deben de revisarse, creemos que todos deben de analizarse, creemos que si en algunos hubiera, por ejemplo, a qué ajustar por el tema, insistimos nosotros, de mejor manejo de los recursos públicos, pues que se estipulen en las leyes y que se están teniendo ahorita injerencia. El desaparecerlos creemos que es totalmente desafortunado. Lo que sí, nosotros no estamos a favor de la corrupción, por supuesto que no, y por eso hemos pedido más claridad, más transparencia, mayores auditorías, sí, mejores revisiones, pongámosles reglas claras, candados inclusive para cuidar el manejo de estos recursos, pero no la desaparición, porque no considero que en la decisión de una sola persona, y en este caso del presidente, de manera discrecional, pueda determinar a su juicio muy particular cuánto se va a destinar. Lo que dicen es que se desaparecen estos fideicomisos, pero el dinero va a estar disponible para darlo en atención a todos los rubros que están finalmente desapareciendo de los fideicomisos. ¿Cómo nos los garantizan? ¿Cómo garantizan a los mexicanos el que el Fonden pueda tener por ejemplo, ese tipo de recursos? Y yo te voy a poner un ejemplo, por las inundaciones, que lo comenté hace un momento. Hace unos meses, iniciando la pandemia, lo único que el gobierno federal ha puesto es el 20% de todas las afectaciones que tuvieron en el estado de Quintana Roo. El estado de Quintana Roo es el que ha finalmente puesto todo de las aportaciones para el tema de volver a rehabilitar esas zonas, sobre todo las zonas del campo. Y el Fonden, pues muchas gracias. Entonces, imagínate, lo que estamos viendo es que toda esa bolsa de dinero que se habla de aproximadamente 70,000 millones de pesos, pues evidentemente van a estar a la cartera desde el gobierno federal, y que el presidente va a poder decidir a dónde se va. Por eso es importante que esos instrumentos jurídicos y financieros, como son los fideicomisos,
puedan mantenerse, porque evidentemente, específicamente ahí dice para qué va a ser destinado y cómo va a ser ejercido. Entonces, más allá de desaparecerlos, es que se hubiera hecho un análisis profundo de cómo se encuentran esos fideicomisos y evidentemente, pues perfeccionar, pues porque nadie quiere que siga habiendo corrupción en México, por supuesto, nadie lo queremos, pero no podemos quitar de un tajo fondos y fideicomisos tan importante para los diversos sectores que ha sido creados estos.